El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Amables televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes, un saludo cordial. Aquí estamos como de costumbre, preparados, listos para contarles noticias importantes que han ocurrido en Cali, el Valle, Colombia y el mundo, al estilo de este conductor. Y por supuesto el programa es orientado por Luis Hermes Ruiz, a quien saludamos fraternalmente. Sí, señor. Hoy tenemos muchos temas en los cuales vamos, a manera de titulares, a hablarles. Vamos a hacer inicialmente una pequeña introducción acerca de qué va a pasar el próximo 29 de octubre en el territorio nacional, los 1.103 municipios que tiene la República de Colombia, los 32 departamentos, en cuanto a elecciones, las elecciones de cuerpos colegiados. ¿Qué es lo que se va a elegir? Vamos a darle pedagogía especialmente a la comunidad emergente, a aquellas personas que han estado dedicados a la academia desde la primaria al bachillerato, se han graduado ahora, van a votar por primera vez porque sacaron su cédula de ciudadanía, pero esos muchachos no saben exactamente qué va a pasar el 29 de octubre. Por tal motivo, con base al calendario electoral, vamos a darle pedagogía a propios extraños, a grandes, a chicos. ¿Qué va a pasar con las elecciones de cuerpo colegiado el próximo 29 de octubre? Será la primera noticia. También vamos a hablar acerca de cómo es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha transformado el país y ha buscado todos los medios, los mecanismos, ha diseñado estrategias y ha logrado encarcelar a más de 7.000 personas que estaban al margen de la ley, delinquiendo las peores pandillas del continente americano. Cuestionan desde el exterior, cuestionan desde el interior, pero son más las felicitaciones que le dan a este hombre que de pronto los tomates que le tiran. También vamos a hablar de Timbiquí, departamento del Cauca, qué va a pasar con las elecciones de este importante municipio. Estén muy atentos, los tiquetes de TAC, en fin. Vamos a hablar también de Petronio Álvarez, esta fiesta que está un tanto tendenciosa, está un tanto alejada del manejo que debe ser por parte de los afrodescendientes. Tendremos un comentario acerca de quiénes son los que realmente se están enriqueciendo con el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Hablaremos también de Francia Márquez, que la están cuestionando y de qué manera, porque como cualquier funcionario del gobierno utilizó un helicóptero para movilizarse a un determinado sitio. Por Dios, le están cuestionando. Hablaremos de ella. También, por supuesto, hablaremos de otros temas como es la batalla de Boyacá, quienes participaron allí. Tendremos una entrevista con el ministro de Justicia, Néstor Osuma, y con la ministra de Minas y Energía, que va a hablar precisamente de los cortes intempestivos de energía en Timbiquí y otros municipios de la costa nariñense y caucana del Pacífico. Y por supuesto, hablaremos de otros temas que son noticia, que los estarán ustedes escuchando, la voz de Célimo Sinisterra, ese precisamente soy yo. Arranquemos, hablando, señora televidente, de qué va a pasar el próximo 29 de octubre. Son elecciones de cuerpos colegiados, así las llaman. Y se van a elegir miembros de la Junta de Acción Comunal, los comuneros o los ediles. ¿Dónde gobiernan o dónde mandan, para hacerme entender? ¿O cuál es la jurisdicción de los comuneros o los ediles? ¿Es una comuna o un corregimiento? ¿De acuerdo? Se eligen 9 comuneros en la comuna o el corregimiento. La función de ellos tiene que ver con los planes de desarrollo y, por supuesto, según el artículo 131 de la ley 136 del año 94, los comuneros eran las personas quienes, según al leer la ley, el artículo decía así: dícese de funcionarios que ejerzan funciones desconcentradas de libre nombramiento y remoción, serán postulados por los miembros de la Junta de Acción Comunal, artículo 131 de la ley 194, 96. Entonces, eso lo sacó un tanto de
lo derogó, digamos así, John Maro, pero eran funciones y son funciones. Y ahora que se va a suplir los directores de Cali, de las comunas, creo 19 y 7 entre otras, son los comuneros quienes postulan esos nombres ante el alcalde para que el alcalde en su ver, en su sentir, en su intelecto, diría yo, decida quién va a ser el nuevo jefe local o director de Cali. Entre otras, son funciones de los miembros de la Junta Administradora Local o los comuneros o los ediles. Segundo, se van a elegir los concejales. Los concejales en un territorio es la junta directiva del alcalde, del municipio, del alcalde, del burgomaestre, la máxima autoridad del municipio. Entonces los alcaldes son los concejales en esta oportunidad, son 21 concejales y se van a elegir el próximo 29 del mes de octubre, señores televidentes. Tercero, la Asamblea Departamental o la Duma Departamental o los diputados. Estos son 21 y también se eligen. Los concejales, para volverme atrás, se eligen en toda la ciudad de Santiago de Cali, las 22 comunas, para recordarle a ustedes, señores televidentes. Los diputados es la junta directiva de la Asamblea de la Gobernación del Valle del Cauca, los que controlan. ¿Cómo se llaman los actos? Para volverme atrás, me estaba olvidando de los comuneros, se llaman resoluciones. Los actos de los concejales se llaman acuerdo y los actos de los diputados se llaman ordenanza. Por ejemplo, una ordenanza de la Asamblea Departamental para crear otro municipio, ¿de acuerdo? Y ese municipio sería Villa Carmelo, por decir algo, o sería Villa Gorgona, que es un municipio, un corregimiento bien grande, o sería Rosso. Los corregimientos, es decir, pasan a ser municipio por su densidad poblacional y por su economía, por sus ingresos. Entonces la Asamblea del Departamento tiene la función, señores televidentes, de crear, entre otras no funciones, de crear municipios. El caso del Departamento del Valle del Cauca tiene 42 municipios y si crean otro municipio, que puede ser Rosso, que ya hubo discusión, mi querido doctor Luis Hermes Ruiz, para crear ese municipio, y también podía ser Villa Gorgona, que ha crecido vertiginosamente. Van 3, 4. A ver, JAL, Consejo, Asamblea. 4. Alcaldes. El próximo 29 de octubre se van a elegir los alcaldes en los 32 departamentos de la geografía nacional y los 1.103 municipios. Creo que ya son 1.104. Creo que por allá una ordenanza creó otro municipio. Si alguien sabe, que me llame a esta hora al 311-636-8624 o el número telefónico de la participación Edison, que lo tenemos allí. Pueden llamar para que hablemos con ellos. Muy bien. 331-2265. 331-2265, número fijo del canal C de Rafael Ávila Rodríguez. Podemos hablar en vivo acerca de esta contienda electoral que se avecina. Entonces, los alcaldes serán elegidos en los municipios, en toda la geografía nacional, señores televidentes. En el caso de Cali, tenemos alcalde, voy a dar casualmente a conocer un listado, Edison, inmenso, largo, que tengo aquí de alcaldes candidatos a la alcaldía de Cali. Démoslo a conocer de una vez. De momento, los precandidatos a la alcaldía de Cali son, atento, esta lista es larguísima, 33. Roberto Ortiz, Alejandro Eder, Wilson Ruiz, Tulio Gómez, el de las 14, ¿no? Millerlandi Torres, Patricia Aladine, Wilfredo Pardos, Fernando Tolosa, Juanita Cataño, Catalina Ortiz, Ana Erazo, Diana Carolina Rojas, Mabel Lara, Dani Rentería Chalá, ¿cómo les parece? Denison Mendoza, Franklin Legro, Luis Gabriel Maturana, Luis Hermes Ruiz, ¿cómo le parece? El director de este espacio también precandidato a la alcaldía de Santiago de Cali. Gustavo Ruiz, Milton Castrillón, Darchan Ocampo, Luis Alfredo Martínez,
Elmer, ¿dónde está? Elmer Montaña, sí señor, Elmer Montaña. El padre huérfano, Jorge Iván Vélez, José Renán Trujillo, David Millán, Heiber Urbano Ñáñez, Luis Arbey Ramos, yo no conozco muchos de ellos, Carlos Andrés Arias y Heriberto Escobar. Serían de momentos 33 precandidatos a la alcaldía de Santiago de Cali. La pregunta que me hago yo, Edinson, es, así como va a quedar la alcaldía prácticamente en bancarrota, con los préstamos, con las vigencias futuras afectadas, Dios Todopoderoso, ¿con qué van a trabajar? ¿Con qué va a trabajar el próximo alcalde de Santiago de Cali? Bueno, como dicen por ahí, cójame este trompo en la uña. Siguiente figura a elegirse el próximo mes de octubre, día 29. Gobernadores. ¿Cuál es la jurisdicción del gobernador? Es el departamento. La jurisdicción de los alcaldes es una ciudad o un municipio. Y la jurisdicción del gobernador o gobernadora es un departamento. En este caso, el departamento del Valle del Cauca. Esa sería la jurisdicción. Y se elegirá el 29 del mes de octubre, señores televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes. Entonces, ¿qué deben hacer? Las personas que estaban viviendo, por ejemplo, en el Putumayo y se vinieron a vivir a Cali, deben inscribir su cédula en Cali, de lo contrario no pueden votar en Cali. Una persona que sacó su cédula en el mes de noviembre, por primera vez, vota en el colegio, en el puesto de votación más cercano a su casa, donde dio la dirección. Por ejemplo, si dio la dirección carrera 27B con 121 barrio Calimín de Paz, automáticamente la registraduría le ubica punto de votación el colegio Santa Isabel de Hungría del barrio Calimín de Paz, para que vosotros no tengáis duda. Así están las cosas en materia de elecciones del próximo 29 de octubre. Vamos a tener esas figuras: JAL, Consejo, Asamblea, alcaldes y gobernadores en toda la geografía nacional. Siguiente tema. Vamos, señores televidentes, con una entrevista que le hemos hecho, no sé si Edinson la tiene lista, al ministro de Justicia, Néstor Osuma. ¿Por qué le hicimos esta entrevista en forma exclusiva al ministro, señores televidentes? Porque la reforma a la justicia pretende eliminar la asistencia alimentaria como delito. Recordamos que cuando una persona como don Edinson, si de pronto tiene 4 o 5 hijos y no responde por ellos, acontece, hijo querido, que lo capturan y lo mandan a la cárcel. Entonces, y no se lo tiene rebaja. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué ha pasado durante muchos años? Si no podía darle de 20,000, 30,000 o 50,000 pesos a la mamá del muchacho cuando estaba libre, pues peor va a ser cuando está preso. Así que esa ley de meter a la cárcel a los que no asisten económicamente a sus hijos y a su esposa, realmente no tiene sentido, porque estando en la cárcel es peor. Y también los delitos como injuria y calumnia, y también el delito, como injuria y calumnia, serían sacados de la justicia ordinaria y serían llevados a otra parte. Esa fue la inquietud que yo le planteé al ministro. Siguen entonces las personas injuriando, calumniando, atentando contra el buen nombre. Le hice esa pregunta al señor ministro de Justicia y le propuse que esas dos situaciones que son violatorias del ordenamiento jurídico y constitucional, que estaban en la ley penal, ley 599, Código Penal y de Procedimiento Penal, que se lo trasladen a la justicia de paz, ley 497. Sí, señor. Los jueces de paz y reconsideración pueden dirimir esas situaciones de asistencia alimentaria y también de injuria y calumnia. ¿Qué nos dice Néstor Osuma, ministro de Justicia, entrevistado de forma exclusiva por Noti21, el informativo de la gente?
la asistencia alimentaria, ¿cómo sería entonces para que esto no sea de pronto una costumbre? Mire, la propuesta que hay allí de despenalizar la injuria y la calumnia tiene que ver con una recomendación de la Relatoría para la Libertad de Prensa de la Organización de Estados Americanos, que ha visto que en otros países, probablemente no en Colombia, pero países cercanos, se utiliza la denuncia por calumnia y por injuria como una especie de mordaza a la prensa. Entonces, para curarnos en salud, le hemos propuesto al Congreso que si lo considera, elimine ese delito. Y en cuanto a la inexistencia alimentaria, el razonamiento que hay detrás de la propuesta es que se han creado mecanismos legales recientes, uno de ellos de aprobación hace apenas unas semanas, que permiten que el niño o la niña cuyo padre es irresponsable se vea obligado a pagar efectivamente la deuda, y de eso se trata. Llevar al padre a la cárcel es crearle al niño dos problemas: el de tener un padre irresponsable que no paga y el de tener un padre preso. Si no tuviéramos otros mecanismos, no diría, bueno, hay que mantener ese por el efecto de intimidación que tiene. Pero si ya tenemos uno recientemente creado que permite embargos, que permite restricción, que permite obligar al padre a pagar, pues creemos que no tiene sentido esa amenaza o esa realidad de cárcel para una persona que no ha pagado una deuda y que pues mucho menos la va a poder pagar desde la cárcel. ¿Por qué no fortalecer mejor la ley, la justicia de paz, ley 497, jueces de paz y de reconciliación? En todo eso estamos. Y trasladarle esos delitos que ustedes pretenden exonerar del Código Penal y del procedimiento penal, trasladárselo a los jueces de paz. En todo eso estamos, le estamos haciendo una apuesta por esos mecanismos alternativos de resolución de conflicto, tanto los jueces de paz como las casas de conciliación, la mediación. Todos esos son actividades, digamos, que no están en el proyecto de ley, pero sí en lo que el Ministerio de Justicia quiere fortalecer y ha venido fortaleciendo ya. Realmente, a propósito, ¿se ha considerado, se ha estudiado, se ha analizado en algún momento darle algún incentivo económico a los jueces de paz y de reconciliación de la República, ya que ejercen su labor honores? Pensarse se ha pensado siempre. El asunto, pues no de plazo inmediato porque el presupuesto no alcanza, pero es una idea que siempre está ahí y que yo creo que es razonable. Ministro, muchas gracias. Señores televidentes, en forma exclusiva, el ministro de Justicia, Néstor Osuma, aquí en el informativo Conversando con Luis Germe, que es un informativo aliado, el informativo Noti21, el informativo de la gente. No hacemos otra cosa sino pensar en ustedes, señor televidente, para que esté bien informado. Pero también hemos tenido acceso a la señora ministra de Minas y Energía. ¿Y por qué la hemos abordado? Porque pónganle cuidado. Luego de más de 300 años, porque el municipio de Timbiquí fue fundado en 1772 por Francisco Antonio de Mosquera y Andrés Saá, y elevado a municipio en 1915, es decir, hace ya mucho rato. Timbiquí, departamento del Cauca. Y así como él, el otro municipio que también voy a hablar, que tiene que ver con la ministra de Minas y Energía, es Guapi, fundado por Miguel de Valverde en 1772. Y el otro municipio, López de Micay, y como 4 o 7 municipios más de la costa nariñense del Pacífico. Durante más de 300 años estuvieron a oscura, iluminándose, alumbrándose con una vela o con un envil o una lámpara de petróleo envil o lámpara de petróleo. La vela es un poco más moderna, era como estrato 2 o 3, pero era el envil, que era de brea, y la vela, que era de petróleo, la lámpara de petróleo o de querosene, señores televidentes. Con eso nos alumbrábamos allá, porque yo soy oriundo de Timbiquí y me correspondió encender el envil y encender la lámpara de petróleo para poder hacer las tareas cuando entré a hacer primero A con mi profesora Hilda García, la esposa de Antonio Sinisterra, la que con la cartilla Michin me enseñó las vocales y a leer y a escribir en la escuela de La Fragua, una de tantas veredas del municipio de Timbiquí, a oscura en tiniebla. Entonces, ¿qué pasa? Luego de ingentes esfuerzos de algunos congresistas que tienen sentido de pertenencia, se logró llevar las redes de transmisión eléctrica de 115.000 voltios, ¿cómo les parece?, para iluminar esos municipios de la costa nariñense del Pacífico y los 3 municipios de la costa caucana del Pacífico. Llegó la energía. ¡Qué alegría! Sabroso, como decimos en Timbiquí. Pero la felicidad no es que haya sido tan significativa, porque los cortes intempestivos, fortuitos o provocados son muy frecuentes.
Y el municipio de Timbiquí ha crecido gracias a los frigoríficos, gracias a la energía. La energía trae prosperidad, la energía eléctrica trae desarrollo. Entonces colocaron frigoríficos, procesadoras, y todo eso. Pero ¿qué pasa? Se interrumpe, se va la energía. Entonces, como eso ha ocurrido en mi Timbiquí y en otros municipios, abordamos a la señora ministra de Minas y Energía para que nos cuente qué pasa. Y además, las plantas eléctricas de Timbiquí se desaparecieron. Y le hicimos esa pregunta precisamente a la ministra Irene Vélez, aquí con nosotros, en Conversando con Luis Hermes. Es verdad, o sea, tenemos una susceptibilidad porque cada que cae una torre, pues, pero eso pasa, digamos, o sea, las torres... Fortuito. En este caso fue fortuito, sí. Y toca pues siempre estar listos para poder resolver la situación. ¿Qué pasó con las plantas eléctricas que en otrora alimentaban esos municipios, Guapi, Timbiquí, entre otros? Ya no están las plantas, ¿qué pasó con ellas? ¿Por qué? ¿Qué las hicieron? Esa es una buena pregunta y hay que hacérsela a Sedenar, pero yo voy a, si quieres ahorita, indagamos en qué están esas plantas y con la empresa hacemos la búsqueda. Segundo tema, la minería ilegal dejó recónditos problemas gravísimos en el Pacífico colombiano. Unos montículos de tierra enormes donde el humus no se va a ver y no va a haber germinación de planta. ¿El ministerio qué va a hacer? ¿Dónde qué? Disculpa, ¿dónde? Los montículos de tierra de la minería ilegal. Sí. Esos montículos de tierra no producen humus para que germine una planta. Pasarán 70, 80 años. Sí. ¿Y ustedes qué van a hacer? Eso es el mercurio que se utiliza en la minería. El mercurio es una de las sustancias más tóxicas que existe, no solamente para el ecosistema, sino también para la salud humana. Si uno se va a ver los mineros tradicionales, aunque en lo inmediato no sientan una afectación en su salud, después de varios años comienzan a temblarle las manos porque hay una afectación. Te estoy haciendo un contexto que me parece que es muy importante para toda la ciudadanía porque es entender qué es lo que tienen los montículos, y los montículos tienen esto que es un contaminante tremendo. Hace algunos años el gobierno colombiano firmó algo que se llama el Acuerdo de Minamata, y en el Acuerdo de Minamata se compromete a prohibir el mercurio, la circulación del mercurio. Sin embargo, a pesar de que está prohibido legalmente, pues el mercurio sigue circulando, y los que somos de territorio y hemos estado en contextos mineros sabemos que hay una ilegalidad, digamos, frente a la circulación de ese mercurio. Lo que nosotros creemos es que declararlo ilegal no es suficiente. Es decir, que esto cambia siempre que cambie el modelo minero. Es decir, siempre que ese pequeño minero que termina utilizando el mercurio pueda modernizarse, que ese pequeño minero pueda legalizarse y que no sea a partir de la criminalización. Ese es el gran cambio que nosotros queremos darle a través del Código de Minas al mundo minero para limpiarlo, pero no desde la prohibición, sino desde los incentivos positivos. Señora ministra, muchas gracias. Qué lástima. La señora ministra Irene Vélez, con todo respeto, y hace parte del pacto histórico por el cual yo voté, está caminando por senderos espinosos y descalza. No respondió sino una pregunta a la que hice. Es que cuando le hablo yo a la señora ministra del problema de la minería ilegal, la causa y el efecto, hombre, no me estaba refiriendo al mercurio, no señora. Es que, señores televidentes, cuando llega la retroexcavadora, levanta la tierra y encuentra el venero donde está el oro y hay piedra. Entonces, donde había tierra, arriba quedan piedras. Y son unas playas inmensas que ha dejado la minería, no solamente en Timbiquí, sino en muchas partes de la geografía nacional, de piedras. Donde había tierra y árboles, ahora hay piedra. Entonces, cuando yo le hablo del humus a la señora ministra, es que se requiere, la propuesta es que antes o en vez de extinguirle el dominio, perdón, en vez de quemar, de incendiar o incinerar las retroexcavadoras, como lo está haciendo el Ministerio de la Defensa en común acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Minas y Energía, la propuesta de Célimo Sinisterra, que está radicada en el Congreso de la República, es que le extingan el dominio a esas retroexcavadoras y se las entreguen de manera formal y de común acuerdo con el dueño de la retroexcavadora, que vale un poco de plata, echarle fuego así, sin son ni ton, y que la pongan a producir en la cabecera municipal al alcalde o la alcaldesa para hacer, uno, caminos vecinales. Segundo, con esa retroexcavadora, señor Edinson, doctor Luis Hermes Ruiz y todo lo que estamos observando,
Van a aplanar esos montículos de tierra que quedaron allí, los aplanan, los dejan planito. Y luego con esa misma retroexcavadora y con la ayuda también del gobierno, porque el gobierno es partícipe determinante por coacción, por lento, porque ellos permitieron que eso ocurriera, se trae tierra y se echa encima de las piedras y ahora sí nace el Guayacán. Ahora sí pueden hacer el chachajo. O es que encima de piedra van a hacer alguna... No, señor. Se requiere tierra y con el acompañamiento en su momento del ICA, el organismo que se llame, vamos a tener reforestada toda el área que fue víctima de la minería ilegal en 10 años. En 10 años tendremos coco, papachina, enano, como decimos allá, y plátano. Pero no por las malas, señor ministro de Defensa, señora ministra de Minas y Energía, por las malas no se consigue eso. Miren lo que está pasando en el Bajo Cauca, por las malas no, señor. De común acuerdo con el dueño de la retroexcavadora, se coloca a trabajar y además se va a generar empleo. Porque vamos a llamar a la que vende el colino, a la que vende la fruta, a la que vende la semilla, a la que produce la fruta, la semilla, véndale al fulano, al sultano, para que sembremos ahí en Yejé, para que sembremos en Santa María, para que sembremos ahí en Mandinga y poblemos todo eso y generamos empleo sin necesidad de utilizar la violencia, señores televidentes. Es que la violencia engendra violencia y cuando las medidas son coercitivas y le quitan al que tiene algo de manera bruta, hay tensión social, la gente se enoja. Entonces no es, repito, quemando la retroexcavadora, sino hablando con el dueño de la retroexcavadora y llegando a unos acuerdos para que con esa retroexcavadora se hagan caminos vecinales, por ejemplo, comunicar vía carreteable a la fragua con Cheté. Sí lo hicieron los rusos en la década de los 90, hicieron carretera en Timbiquí de Santa Bárbara a Santa María. ¿Con qué? Con retroexcavadora, con bulldozer y otra maquinaria. Entonces, me parece que el señor ministro de la Defensa y hasta el mismo presidente de la República deben sentarse a escuchar la propuesta que en pocos días, con la bendición de Dios, será noticia a nivel nacional, porque es una propuesta que tiene asidero, que tiene fundamento, y con eso se acaba la violencia y generamos ingresos de manera pertinente y oportuna para los lugareños y los ribereños de nuestra costa del Pacífico. Siguiente tema, señores televidentes, de informativo Conversando con Luis Hermes. Voy a Centroamérica, uno de los 34 países del continente americano. Recordado que se divide en 3 partes. Norteamérica, que arranca en Alaska y allá en Canadá, Centroamérica y Suramérica, que termina en Tierra del Fuego o en la Patagonia. Así está subdividido el continente americano con sus 34 países. Y políticamente dividido, eso es políticamente y geográficamente. Muy bien. ¿Qué pasa? Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, capital del Salvador, capital San Salvador, país centroamericano. Está pasando a la historia, mi querido Edison, con las imágenes cuando usted quiera, está pasando a la historia Nayib Bukele porque encerró a todos los violentos que encontró en su país, casi todos los tiene tras la reja. Y esa política, señoras y señores televidentes, la están tomando ya como modelo muchos gobernantes. ¿Es pertinente? ¿Es conveniente? ¿Es necesario? Así están los detenidos, los presos, los convictos en una de las cárceles de El Salvador. Y una de las propuestas de Nayib Bukele, de los decretos que firmó, es que los detenidos o los presos o los convictos no disfrutan de ningún privilegio al interior de las cárceles, como ocurre con algunos políticos en el territorio nacional y en otras partes de los continentes habitados por el ser humano. Pero también hay algo muy bueno que favorece al convicto. Le están dando la oportunidad de trabajar. Lo están sacando de las cárceles y lo llevan a pintar edificios.
Lo llevan a hacer cualquier tipo de actividad conforme a las competencias laborales de cada uno de los convictos. ¿Y eso en qué contribuye, señor televidente? Contribuye en el crecimiento del país, en el mejoramiento del PIB, del Producto Interno Bruto de la nación. Todos los tratos que se le están dando a los convictos que observan ustedes, esto es en El Salvador, están siendo observados por las Naciones Unidas, están siendo observados por los organismos de derechos humanos. Y hasta el momento, mi querido Edison, hasta el momento no ha habido ningún acto o ninguna demanda, ninguna queja directa a través de los organismos pertinentes que afecte lo que está haciendo Nayib Bukele allá en la República del Salvador. La característica de los convictos de este país es el tatuaje. Eso está en Colombia en el libre desarrollo de la personalidad. Pero la forma como los mantienen, dicen algunos que son una forma inhumana, pero bueno, estos tienen algunas imputaciones, mis queridos televidentes, de delitos que son contra la vida, es decir, homicidio, hurto calificado, lesiones personales, narcotráfico, concierto para delinquir, los delitos que tienen estos convictos que se encuentran en la cárcel de la República del Salvador, cuyo presidente es Nayib Bukele. La pregunta es, si en Colombia tenemos problemas de esta naturaleza, ¿sería pertinente, sería conveniente de alguna manera que el presidente tomara este modelo? Eso se lo dejo a ustedes, señores televidentes, para que opinen a través del teléfono que aparece en pantalla, el 331-2265. Esa es la cárcel, señores televidentes, como pueden observar ustedes, de la República de El Salvador, en donde hay más de 7,000, ha dicho el presidente de esa nación, más de 7,000 integrantes de las pandillas más temidas de esta parte del continente americano, encerrados y sometidos algunos a distintos tipos de procedimientos, pero lo que han reconocido algunos organismos internacionales es que lo están poniendo a trabajar para que produzcan para ellos y para el país. Ahí está, Nayib Bukele. Escuchemos algo que nos dice este presidente Edison. Viendo apenas un pantaloncillo blanco, además de que se logran ver detalles de cómo es la megaprisión de la que el gobierno presume es imposible escapar y que para construirse el gobierno compró 166 hectáreas de terreno, 23 de las cuales albergan 8 pabellones, dentro de un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas. Pese a ser una prisión que ha logrado controlar en cierta medida el problema de pandillas en El Salvador, cientos de organismos en defensa de los derechos humanos ha condenado el régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, medida que permite detenciones sin orden judicial. Cabe señalar que la operación de este miércoles coincidió con una nueva solicitud del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para que el Congreso extienda el régimen de excepción por 30 días. ¿Qué opinas de esta prisión y el régimen de excepción? ¿Crees que haga falta este tipo de medidas en México para controlar la violencia? Te leemos en los comentarios. Muy bien, saquen sus conclusiones y los televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes algo tenía que hacer. Oiga, una de las peores cárceles del mundo fue la cárcel de Alcatraz en la United States, Estados Unidos. Y otra cárcel terrible es la cárcel de El Delfín Negro, queda en Rusia. Allá están, dicen, los peores convictos del mundo están en El Delfín Negro, una cárcel aterradora que queda en Rusia. 35, 40 grados bajo cero, eso debe ser bastante duro para alguien que de pronto ya se ha arrepentido de sus crímenes o sus conductas violatorias de la ley. Don Edison, vamos a volver a Timbiquí porque se me estaba quedando un tema que es latente de momentos, un tema muy importante. Acontece que después de muchos años
Timbiquí consiguió la posibilidad de tener su aeropuerto. Y hay una única aerolínea, señores televidentes, se llama TAC, que lleva y trae a los timbiquireños en su momento. Pero los timbiquireños, la mayor parte, por no decir casi todos, están berracos, enojados. Porque un tiquete de Timbiquí, óigame bien, a Cali o viceversa, está en 396.000 pesos. ¿Y cuánto se demora la ruta? 396.000 pesos un tiquete por aerolínea TAC de Cali a Timbiquí en un trayecto de apenas 30 minutos. Por Dios, me decía una compañera que es más barato de Colombia a Panamá. ¿Qué es más barato? Sale más barato ir de Colombia a Panamá que ir de Cali a Timbiquí. Y me escribe otra compañera y me dice que el tiquete de Cali a Chocó vale 500.000 pesos también. Entonces, ¿por qué golpean tras derroto descosido un municipios de la costa caucana, Nariñense, Chocona del Pacífico, marginados, categoría número 6, a punto de convertirse algunos en corregimiento por la falta de recursos, de ingresos? ¿Y cómo es que golpean a esta comunidad que tanto necesita, señora vicepresidenta de la República, doctora Francia Márquez, señor Gustavo Petro, señor director de la Aerocivil? ¿Por qué cobran tan caro TAC el transporte aéreo de Cali a Timbiquí, 396.000 pesos, cuando sinceramente para otra parte que es más lejos el trayecto cobra menos? ¿Será porque allá la mayor parte somos negros? Les dejo esa inquietud, señores televidentes, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. A propósito de Francia Márquez, ese es Timbiquí, ¿no? Estamos viendo, ahí es donde vamos precisamente. Ese es uno de los, es un helicóptero que va rumbo a aterrizar a Timbiquí, uno de los 3 municipios anclados en la costa caucana del Pacífico que tiene su aeropuerto, y están cobrando, reiteramos, 396.000 pesos por movilizarlos de Cali a esta importante parte del Pacífico colombiano. Hay gente con mucha necesidad económica y que tienen que transportarse oportunamente, los maestros, los médicos, bueno, mucha gente que tiene sus negocios establecidos allá, y para ello requieren movilizarse en 30 minutos y no en 3 horas, porque oído, para llegar a Timbiquí no se llega sino por 2 formas: aérea, a través de la única línea que tiene el convenio o el contrato, que es TAC, o por barco y lancha. Barco 12 horas desde Buenaventura y lancha 3 horas con 2 motores de gran potencia, gran caballaje, pueden ser 2.200 o 2.300 o 2.50 saliendo en lancha de Buenaventura. Pero bueno, listo, muy bien. Ese es el aeropuerto de Timbiquí, señores televidentes. En su momento veremos el aterrizaje, pero mientras tanto, a propósito de aviación, todo lo que le han dicho a la compañera y amiga Francia Márquez, la caucana, porque hizo uso de un helicóptero para moverse de un sitio a otro. ¿Por qué cuando la señora Marta Lucía Ramírez y otros ex vicepresidentes usaban los helicópteros, los aviones, no les decía a nadie nada? Entonces, ahora la señora Francia Márquez, ahora sí no puede usar helicóptero para moverse. Eso es la seguridad. Después del presidente de la República es Francia Márquez el segundo puesto más importante en Colombia. En el caso que haya falta temporal o absoluta, dice la Constitución Nacional, quien reemplaza al presidente es el vicepresidente, en este caso es la señora Francia Márquez, y está en todo su derecho. Como dicen por ahí, le sacaron la piedra de tantos cuestionamientos. Es que no pueden ver, con todo respeto a los racistas que violan la ley 1482, ley antirracismo, no pueden ver que un negro levante una patica, como decimos en Timbiquí, y dé un paso firme hacia la prosperidad o hacia el bienestar de él o bienestar colectivo, porque ya a todo el mundo le cae, con todo respeto. Si hubiese hecho eso cualquier persona de las élites, como dice Francia Márquez, o los ricos de Colombia, o el hijo de Santo Domingo, XY, los millonarios de Colombia, no había pasado absolutamente nada y no sacaban tantos memes como lo que han sacado en contra de la señora Francia Márquez. Eso me duele, no tanto porque es una afrodescendiente, sino porque yo veo cómo se estigmatiza y cómo se daña el buen nombre de una persona que procura
llegar al alto gobierno y hacer las cosas bien, como es la intención, el propósito de la señora Francia Márquez, nuestra vicepresidenta. Y así como es ella negra, también pudieron haberlo hecho con los aborígenes, porque indio y negro, según el eurocentrismo, esa es la iglesia de la ermita, según los que gobiernan el país, las grandes élites, el negro y el indio es inferior. Y eso es lo que nos impusieron durante los 349 años de esclavitud en el territorio nacional. Francia Márquez ya se ha quedado un poco tranquila, pero no dejan porque no les interesa. Cuando una señora salió a decirle de todo un poco en la campaña política, no sé si te acordás, Edinson, que la trató bueno, no quiero recordar la palabra, eso no duró sino como 2 o 3 días, de simio, sí, incluso una cantante que es de Buenaventura, no sé cómo se llama ella, no quiero mencionar el nombre de ella. Bueno, esas palabras hirieron la susceptibilidad, la moral y el prestigio de la entonces candidata a la vicepresidencia de la República, y eso no duró sino 1 o 2 días en las redes sociales. Y fue una actitud de discriminación, sí señor, por parte de esas 2 señoras hacia la señora Francia Márquez, y no pasó nada. Pero ahora, mire, ¿cuántos días lleva? Más de una semana, ¿no, Edinson? Más de una semana el asunto del abordaje del helicóptero, y todavía le siguen dando. Bueno, todo. Bueno, muy bien. Me está hablando Edison por el interno. Muy bien. Señoras y señores, a esta hora de la noche vamos a terminar hablando de un tema muy importante y tiene que ver con la batalla de Boyacá. Qué emocionante es este tema, amables televidentes del informativo Conversando con Luis Hervé. Cuando hablamos nosotros de independencia de Colombia, casi siempre nos regimos en el 20 de julio, pero no cuantificamos, no tenemos en cuenta cuántos intentos hubo. Voy a precisarle los intentos de independencia, de rebeldía, los intentos que hubo en Colombia para liberarnos del yugo de los españoles. Lo primero fue en 1781, la revolución de los comuneros, señores televidentes, Revolución de los Comuneros con Manuela Beltrán y José Antonio Galán. 1781, Revolución de los Comuneros. Luego llega el 3 de julio de 1810, la independencia de Cali, a cargo de Joaquín de Caicedo y Cuero. Sí, señor. La independencia, Cali se independizó del gobierno de Miguel Tacón de Popayán. Cali pertenecía a Popayán, señores televidentes. Y el señor Joaquín de Caicedo y Cuero proclama la independencia el 3 de julio de 1810. Y 17 días después, el 20 de julio de 1810, se proclama el grito de la independencia gracias a algo que se provocaron la ira de Gonzalo Llorente, y con el florero en medio se ocasiona el grito de la independencia el 20 de julio de 1810. Van 3, 4. Batalla de Boyacá, es esta, ¿no, Edinson, que estamos observando ahí? Batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá se da el 7 de agosto de 1819 en el Pantano de Vargas, en el departamento de Boyacá. Por eso es la batalla de Boyacá. ¿A cargo de quién? De Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, de ellos todo el mundo habla. Pero mi querido Edison, casi nadie habla de este negro. Colócalo ahí. Ahí, Leonardo Infante. Leonardo Infante. Sí, señor, Leonardo Infante y el coronel Rondón. Ahí lo tenemos inmortalizado, ¿no? En Triana. Leonardo Infante. Yo me vi la serie Simón Bolívar. Les invito para que se vean la serie Simón Bolívar, señores televidentes. Leonardo Infante nació en Venezuela y perteneció a las tropas libertarias de la libertad de Colombia frente al gobierno español. Y fue uno de los 2 negros que están invisibilizados en la historia, que permitió ganar la batalla del Pantano de Vargas. Pero veamos al otro, Juan José Rondón. Miramos el otro. Son 2 negros. Juan José Rondón.
Juan José Rondón, si lo podemos colocar los dos, y Leonardo Infante al mismo paso, Juan José Rondón y Leonardo Infante, ambos negros. Recuerden la frase cuando Simón Bolívar estaba peleando frente al general Barreiro, y ya se sintió derrotado. Eran como las 11 del día y era tanta el asedio de las tropas realistas que ya Simón Bolívar miró para acá, para allá, para acá, y no encontró un refugio, sino que miró a un negro llamado Juan José Rondón y le dice: coronel Rondón, salve usted la patria. A lo que le contesta el coronel Rondón: general, el coronel aún no ha peleado. Y de una vez miró al coronel Leonardo Infante, y entre ellos dos, Leonardo Infante y el coronel Rondón, se ganó la batalla del Pantano de Vargas, y es cosa que no han contado. Siempre hablan, señores televidentes, de Francisco de Paula Santander y de Simón Bolívar, pero omiten, y afortunadamente, gracias a Dios, la ley 1874 revivió la cátedra de historia para que la puedan contar, y la podamos contar sin ningún tipo de restricción en los colegios y en las universidades. Pero ahí no termina. Cuando termina la guerra, que la ganan los criollos, los patriotas en cabeza de Simón Bolívar, tipo 3:40 de la tarde, iban por dos muchachos a orillas del río Teatino, que queda en Boyacá, caminando por ahí, cuando de pronto miran en unas piedras, habían como 4 personas, entre ellos un blanco, maltrecho, sucio, feo y asustado. ¿Saben quién era? Era el general Barreiro, señores televidentes. Estaba allí, a orillas del río Teatino. Entonces iban dos muchachos, uno llamado Pedro Pascasio Martínez, como con 11 años, y otro joven que iba con su fusil, que solo se conoce el nombre como José. Entonces dice la historia que los soldados que estaban custodiando al maltrecho y derrotado general Barreiro escribieron sus armas para apuntarle a los muchachos, pero no dispararon porque no tenían munición, no tenían pertrecho. Entonces el muchacho soldado José apunta y mató a uno de los lugartenientes que acompañaba al general Barreiro. En ese momento se aproxima el muchacho Pedro Pascasio Martínez, y es cuando el general Barreiro le ofrece oro para que lo deje en libertad. Y pasa la historia el muchacho Pedro Pascasio Martínez porque se negó, se resistió a ser sobornado por el maltrecho y derrotado general Barreiro. Pero ¿quién fue el de la proeza? ¿El muchacho Pedro Pascasio Martínez por no dejarse sobornar, o el muchacho soldado que apenas se conoce el nombre como José? Es tanto de la estigmatización, el racismo, que en la historia no he podido encontrar, doctor Luis Hermes Ruiz, el apellido del negro José valeroso que mató a uno de los soldados que acompañaba al señor Barreiro. Solo aparece, mi estimado Edison, acá, el nombre de José. El nombre de José. Eso es racismo sistémico, del cual yo estoy haciendo alusión en muchas oportunidades. Esa proeza del negro José, y también la del valeroso y honesto Pedro Pascasio Martínez, un niño de 11 años, señores televidentes. Pasemos a otro prócer importante. Este señor nació en Guinea, Benco Biojó se llama, Benco Biojó. Benco Biojó, a mano izquierda, con la cadena en la mano derecha, señores, son precursores de la abolición de la esclavitud. Benco Biojó nació en Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es uno de los 54 países del continente africano, por allí en 1500 y pico, más o menos. Y fue raptado allá en Guinea con su familia, era príncipe, equivalente a ser Gustavo Petro en Colombia. Raptado, sacado de su país y llevado a lo que hoy es el departamento de Bolívar, más exactamente Cartagena. Ahí llegó y lo midieron en Geme. Veamos acá, en Geme. Un Geme es esto. Este es un Geme.
Los esclavistas, cuando atracaba el barco en los puertos, medían el pecho de los negros. 1, 2, este negro tiene 3 gemes o cuartas. Este es un geme y este es una cuarta. De este dedo a este dedo es una cuarta y de este dedo a este dedo es un geme. Y lo medían así. Y los dientes, si tenía buena dentadura. Y así hicieron con Benko Biojó y con toda su familia. Y entonces Benko Biojó lo vendieron a uno de los esclavistas y comenzó a trabajar en una de las plantaciones, y mucho tiempo, hasta que Benko idea un plan de fuga. Y para no alargar la historia, señores televidentes, de este espacio, conversando con Luis Hermes, pasó la voz por todas las barracas donde dormían los negros, en medio de las gallinas y los cerdos. Ahí dormían. Nos fugamos mañana 25 de enero, por decir algo, o de marzo, nos fugamos. Dígale a la barraca X. Así que la voz se corrió rapidito. Pero antes de volarse, los que trabajaban como ñañas con las amas en las casas, hurtaron semilla que la colocaban aquí en los peinados, la metían aquí en los puchos, hurtaron armocafre, asadón, herramienta, arcabuces y mosquetes. Eso. Y llegó el día de la gran fuga. Señores televidentes, no hubo poder humano que pudiera recuperar a los esclavizados. Llegaron a los Montes de María y luego terminaron en el municipio de Matés, departamento de Bolívar, en donde constituyen el palenque de San Basilio. Con más de 3.500 hombres, Benko Biojó se independizó y quedó libre y liberó a miles de personas. ¿Y cómo terminó este valiente negro sacado de Guinea-Bissau? Un día como ayer o como hoy, el gobernador del departamento de Bolívar lo manda a llamar para un acuerdo de paz. Eso fue en marzo de 1621. Estamos de aniversario. Y cuando llega Benko Biojó bien vestido, de inmediato le cayeron como rapiña unos alguaciles, lo capturaron, lo desmembraron, lo descuartizaron, para decirlo de una forma más práctica, y partes de su cuerpo fueron llevados a las barracas como escarmiento para que los otros negros no se fugaron. Traicionaron al señor Benko Biojó, el gobernador de Cartagena, y así termina la vida de un prócer, de un héroe de la abolición de la esclavitud en el territorio nacional sacado de Guinea-Bissau. ¿Vamos, don Edison? ¿Se acabó el tiempo? Muy bien, señores televidentes, esos han sido los temas que hemos preparado para ustedes. Queremos haberlos compartido. En los próximos programas vamos a hablar de la tragedia del corregimiento de Felidia, de aquel 28 de diciembre de 1937, donde murieron varios pilotos y perecieron en un choque en el cerro de Felidia 3 aeronaves llamadas La Pinta, La Niña y la Santa María. Hablaremos después de ese tema ocurrido en Cali. Nos despedimos, señores televidentes, con el mensaje visual. Si de pronto a esta hora ustedes conocen, no saben dónde están sus hijos, es importante que echen un vistazo, salga a la puerta, averigüen dónde están sus hijos, con quién hablan, de qué hablan y qué le están diciendo al oído, que seguramente no es conveniente para ellos. Es el mensaje habitual del informativo Noti21 y el informativo Conversando con Luis Hermes, en la voz de Celimo Sinisterra. Ese precisamente soy yo, miembro activo del Círculo de Comunicadores de Cali en calidad de afiliado. Señoras y señores, muchas gracias por su atención y feliz anochecer para todas y para todos. Un gusto estar con ustedes.